Técnicas con respaldo científico. En esta ocasión tenemos el honor de tener a una ponente desde México, de quien les voy a compartir su información en estos momentos. Ella es médico, la doctora Lilian García King, quien nos acompañará el día de hoy en la sesión. Ella es médico cirujano egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en gestión de negocios con especialización en emprendimiento e innovación por la institución Business School. Ha realizado formación que ha orientado hacia la innovación docente y la mejora continua en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, cuenta con más de 6 años de trayectoria docente en instituciones de educación superior como la UNAM, la Universidad del Valle de México y Science for You, donde ha diseñado e impartido cursos de farmacología, anatomía, fisiología y metodologías de investigación, además de coordinar talleres de estadística y metodología para principiantes. Su compromiso con la educación médica se refleja en la implementación de estrategias activas y centradas con el estudiante. En cuanto al ámbito clínico, es cofundadora de la iniciativa Código Delirium del IMS, mediante la cual diseñó y puso en marcha un programa nacional multidisciplinario para la detección y manejo del delirium en adultos mayores, logrando mejorar indicadores de calidad en la atención hospitalaria. Actualmente cursa la especialidad en calidad de la atención clínica en el Tecnológico de Monterrey, donde desarrolla una línea de investigación enfocada en el fortalecimiento en las habilidades de enseñanza de médicos en formación en entornos hospitalarios. En paralelo, actualmente dirige Archivo Confidencial, una plataforma educativa basada en la neuropsicología y palacios mentales que busca optimizar la retención y la eficiencia del estudio en estudiantes de medicina con especial énfasis en aquellos con TDAH. Ha sido distinguida con la beca Valentín Díez Oro y es miembro del programa de Foundation Fellows. Sus aportaciones han sido difundidas en diversos congresos nacionales e internacionales, consolidando su papel como promotora de la innovación en la educación médica. Como se mencionó el día de ayer, parte de la inauguración del curso, tenemos componentes de alta calidad y ahora sí, le doy pase a la doctora Lilian García para que nos pueda brindar su ponencia. Muchas gracias por la atención y por la invitación, Avi. Muchas gracias a todo el comité organizador pues de esta sesión y de este curso en general. Espero que podamos todos aprender mucho y por favor cualquier duda o pregunta, siéntanse libres de ponérmela en el chat y al final lo responderé. ¿Ok? Entonces, para empezar esta ponencia, me gustaría hablar un poco acerca de esto que dijo Epicteto. Epicteto fue un gran filósofo en la antigüedad y algo que decía es que es imposible que un hombre aprenda lo que cree ya saber. Me gusta siempre abrir esta ponencia justamente con esta frase para em, dejar sobre la mesa que todo lo que ahorita pues vamos a estar platicando es realmente retador para la mayoría de las personas que lo van aprendiendo, ¿ok? Y es porque vamos a ver que hay muchos mitos en los que se ha parado toda la enseñanza, no solo de la medicina, sino de muchísimas ramas. Y vamos a ver que esto se ha hecho justamente por la necesidad de abarcar volumen sobre calidad. O sea, al final de cuentas, un sistema, un país no se puede permitir la personalización extrema del aprendizaje como se requeriría, ya que pues no tiene, o sea, no habría recurso que alcance. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos que ser los, pues digamos, los responsables de nuestro aprendizaje y de la manera en la que aprendemos. Entonces, abriendo con esto, me encantaría que todos esos conceptos preconcebidos que tenemos de cómo aprende el cerebro humano, nos demos el permiso de retarlos y de cuestionarlos para entonces sí poder obtener otro tipo de información que es muy probable sea mucho más eficiente al momento de aprender y estudiar. Entonces,
Primero que nada, me gustaría decirles que justamente como Avi les decía, yo soy residente de calidad de la atención clínica aquí en México, en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y parte de lo que hace un residente es, en esta especialidad y lo que hacemos los especialistas de calidad, es que vemos todo a través de un sistema. Em, ¿Qué quiere decir esto? Que vemos más allá de los errores que ocurren por una persona. Vemos todo el contexto y todo lo que llevó a que un problema o un error se cometa. Entonces, bajo estos criterios, me gustaría compartirles qué significa un sistema, que es justamente a lo que me dedico, ayudarles a los estudiantes a que diseñen sus propios sistemas de estudio que sean eficientes y que les ayuden a aprender más rápido estudiando menos, ¿ok? Hay algo que justamente en calidad llamamos y es que nosotros queremos hacer más con menos recursos y en términos de educación y de aprendizaje, nosotros queremos aprender más, que ese aprendizaje quede por más tiempo, invirtiendo el menos, pues sí, el menos tiempo, aunque suene redundante, posible, ¿de acuerdo? Em, bueno, pues el sistema se refiere a un conjunto de cosas que relacionadas entre sí de manera ordenada, y quiero ser muy enfática con esto, de manera ordenada, contribuyen a un objeto o un objetivo, ¿ok? Entonces, pues a grandes rasgos, un sinónimo de sistema es ordenación, organización, estructura, taxonomía, ordenanza, tenor, régimen, gobierno, red o sistemática, de acuerdo a la Real Academia Española. Entonces, esto nos permite entender que eh, pues va a haber cierto tipo de orden y cierto tipo de organización que nos va a permitir obtener los resultados que nosotros queremos. Y hablando de eso, justamente dice, este libro es buenísimo, de principio se los recomiendo, o sea, tiene fundamento justamente neurocognitivo para hablar de los hábitos, es muy bueno, es de James Clear, y en este libro lo que hablamos es que no te elevas al nivel de tus metas, sino que desciendes al nivel de tus sistemas. O sea, para tener un buen esquema de hábitos, nosotros debemos de entender que tenemos que ser ordenados y sistemáticos, o sea, tenemos que tener un orden para hacer las cosas de una serie de pasos que nos va a permitir tener de nuevo los resultados posibles. Este, entonces, esta frase me encantaría que se la llevaran, que a veces nos enfrentamos a que no pasamos, tronamos el examen, está dificilísimo, esta materia me está costando muchísimo y no, y mi meta es pasarla, pero no estoy viendo resultados, ¿no? Además de que yo a mis alumnos y a mis estudiantes les suelo decir que a veces medimos de manera errónea eh, el avance o los resultados que nos gustaría obtener. Además de eso, este, pues no tenemos un orden para lograrlo. No nos cuestionamos cómo lo vamos a lograr, no nos cuestionamos si realmente los resultados que queremos ver están siendo obtenidos con cada paso, ¿no? O sea, dicen que la perseverancia es ir poniendo un ladrillo a la pared em, diario, ¿no? Pero si no revisas que ese ladrillo quede derechito, bueno, pues el muro te va a quedar medio chueco, ¿no? Entonces, todo esto es a través de hábitos y eso me gustaría que se lo quedaran de principio, de que nada de los resultados que yo ahorita te puedo hablar o te puedo prometer que tú puedes obtener con este tipo de metodología, lo vas a obtener si no tienes un orden, una estructura y una constancia. ¿Ok? Se puede, sí se puede, pero ya entrando un poquito de lleno al tema de neuropsicología, ¿por qué son importantes los hábitos? Los hábitos son importantes porque tu cerebro constantemente, lo que él quiere, tu cerebro es de los órganos que más energía consumen en tu cuerpo. Entonces, lo que él necesita es ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Cuando tú tienes que pensar o ponerle esfuerzo a una acción, eso para el cerebro le consume energía. Cuando tú generas un hábito, lo que pasa es que
el cerebro automatiza ese camino neuronal, ese conjunto de sinapsis, y al momento de automatizarlo, tu cerebro ya no consume esa cantidad de energía. Entonces te sale como, pues sí, de manera sencilla, de manera automática, y es por eso que toda esa energía que te ahorras ya haciendo un hábito la puedes meter a tu proceso cognitivo. Entonces vas a estar menos cansado. Entonces eso es como la primera perla que quisiera regalarles. El segundo punto, vamos a hablar que todos soñamos y deseamos, y sobre todo cuando estudiamos medicina o carreras afines, y carreras difíciles en general. No voy a demeritar a ninguna, pero hay veces en donde nosotros tenemos más talento para una cosa y aún así decidimos el camino difícil y nos vamos como hacia otro lado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, se ha visto y la ciencia ha demostrado que hay tres pilares de los aprendices o estudiantes de alto rendimiento. Estos tres pilares eh, son las bases para toda la metodología que Archivo Confidencial y yo hemos desarrollado. Y es justamente que un buen estudiante o un estudiante de alto rendimiento domina estas tres cosas: gestión del tiempo, los métodos de aprendizaje efectivos y mantiene una buena salud, tanto mental como física. Por eso es por lo que nosotros creemos que si queremos ver o si queremos obtener a estudiantes competentes, nosotros nos enfocamos en estas tres cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy existe una crisis a nivel mundial en donde los estudiantes de medicina y los médicos en formación en general no están siendo libres. O sea, es el pago que hay que hacer por ser médico hoy en día es sumamente alto, es altísimo. Entonces, a mí y a Archivo Confidencial, a todo el equipo, nos interesa que podamos generar médicos y médicos libres, médicos con una vida balanceada. Y esa vida balanceada se obtiene a través de el dominio de estos tres campos. Entonces, em, vamos a empezar con técnicas ya más claras y con, pues sí, les voy a ir dando como datos que marca la evidencia y que son importantes. Justamente como les contaba, algo de lo que vemos en nosotros en calidad y en este, pues sí, o sea, como residentes y como profesionistas, es la generación de objetivos. Y ustedes a lo largo de su carrera van a ver muchísimas veces que se tienen que plantear objetivos para todos. Cuando quieran hacer un proyecto, cuando estén en la especialidad y quieran hacer su tesis, van a tener que marcar objetivos. Y cuando quieran hacer un protocolo de investigación, para los que quieren ser investigadores, van a tener que plantear objetivos. Pero ¿por qué se tienen que plantear objetivos y por qué yo bajo esto a nivel personal de un estudiante? Bueno, porque se ha visto justamente que el cerebro, cuando tú tienes un objetivo claro, se enfoca muchísimo mejor. O sea, subconscientemente como que guarda esa información y es como un comando. Yo hablo mucho, yo soy una persona neurodivergente, entonces tengo TDAH. Y yo hablo a través de comandos. O sea, si tú a mí me dices, haz esto, por ejemplo, si tú a mí me dices, eh, dile a tu mamá que estás enferma. Un ejemplo, si tú me lo dices, o yo en mi cabeza va a ser, dile a tu mamá que estás enferma. Y voy a hacer, o sea, lo voy a hacer, lo voy a ejecutar así. Consciente o inconscientemente lo voy a ejecutar así y eso es algo que he aprendido. ¿Por qué? Porque si se me da un comando, obviamente de las personas correctas, eso o sea, yo voy a dirigir mis acciones hacia allá. Entonces, cuando tú estás enfocado y cuando tienes un objetivo claro, esto es lo que pasa. Y eso no solo pasa en personas neurodivergentes, obviamente nuestra área, pues digamos, no es de oportunidad, no me gusta decirlo así, pero sí nuestro talón de Aquiles es que nosotros no solemos como a veces valorar de quién viene y qué tipo de comando nos está dando. Entonces, actuamos un poco por impulso sin analizar el comando
Y hago mucho énfasis en esta parte de la neurodivergencia porque justamente es un tipo de estudiantes a los que con los que suelo estar en contacto. Entonces, en las personas neurotípicas, tú si puedes estructurar esto, tu cerebro va a funcionar igual, pero de una forma muchísimo, un poco más potente, porque va a ser algo que tú ya analizaste, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un objetivo de forma correcta y neuroeficiente? Se hace con la estructura SMART. Hay muchos estudios de por qué se utiliza esta estrategia, sí a nivel organizacional, o sea, de hospitales, pero también a nivel personal y a nivel neuroeficiente. Entonces, primero que nada, debes de saber que los objetivos SMART se llaman así porque deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y deben de tener un marco de tiempo, ¿ok? Específico, measurable, achievable, relevant and time framed, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si yo voy a ponerme un objetivo es subir mi promedio, pero muchas veces, a veces decimos como subir mi promedio y lo dejamos ahí. Entonces, subir mi promedio un punto, ¿por qué? Porque debe de ser medible. Entonces, debe de ser, eso es alcanzable, o sea, tú realmente puedes alcanzar, porque a veces me llegan alumnos que me dicen, es que quiero subir mi promedio, tengo 7 y lo quiero subir a 10 porque una beca de no sé qué cosa y le digo, o sea, o sea, no, numéricamente ni siquiera te sale, ¿no? Entonces debemos de verificar que sea medible. Alcanzable, pues también, o sea, ¿se puede? Sí se puede bien. ¿Por qué? Porque, y siempre digo que la A es la parte más importante, porque hablando que los pilares de los estudiantes de alto rendimiento son tres, gestión del tiempo y uno de ellos es la salud. A veces como que nos metemos autosabotajes nosotros mismos y nos ponemos metas inalcanzables. Entonces después nos frustramos porque no llegamos y eso afecta nuestra autoestima. Pero entonces eso es un conjunto de autosabotaje. Entonces siempre debes de verificar que sea alcanzable. O sea, ¿realmente lo puedo lograr? Luego, ¿es relevante? O sea, ¿es importante en mi vida hacer esto? Porque si yo me voy a poner como objetivo tener 90 pares de zapatos, pues a lo mejor 90 pares de zapatos en un año, pues alcanzable a lo mejor sí podría ser. Específico, pues sí, a lo mejor si pongo 90 pares de tenis blancos, ¿no? Pero realmente eso es relevante, o sea, influye algo bueno en mi vida. Y después debo de tener un marco de tiempo límite, ¿ok? Porque este marco de tiempo límite es importante porque es el tiempo en donde tú te vas a sentar a valorar tus resultados para eh, ver si tu estrategia fue eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque a tu cerebro hay algo que se llama la ley de Parkinson y hay un montón de cosas que de verdad quisiera contarles, pero traté de como comprimir todo eso en esto. La ley de Parkinson es que una tarea se puede hacer tan larga como tú lo permites si no le pones un tiempo límite. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente les ha pasado que si a ustedes les ponen y les dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer, no sé, tengo que hacer una tarea y solamente se ponen a hacer la tarea, pero no dicen, tengo 2 horas para hacer una tarea. Pues esa tarea se le pueden pasar toda la tarde y solo hicieron esa tarea. Pero cuando seguro les pasa de esas cosas que dicen, yo trabajo mejor bajo presión, en donde dicen, tengo 2 horas para sacar eso y lo logran sacar, justamente por eso es importante. Entonces, lo más importante y lo que les puedo decir es pónganse objetivos con metodología SMART. Después vamos a hablar sobre la gestión del tiempo. La gestión del tiempo se ha visto que es sumamente importante. No me voy a meter ahí a mucho a profundidad porque no tenemos el tiempo, pero hay que saber agendar. Hay que saber identificar entre lo urgente e importante. Hay que saber manejar una agenda y eso se ha visto que a nivel, o sea, la ciencia ha demostrado realmente que
estudiantes que saben manejar la agenda, que saben manejar sus tiempos, que saben tener una vida balanceada, tienen muchísimo más éxito que los que no. Entonces, para esto hay que saber identificar lo urgente y lo importante, lo no urgente, pero importante, lo urgente y no importante, y lo que ni es urgente ni es importante para poder sacarlo de tu agenda y no dedicarle tiempo. Acuérdate que cada pendiente te consume energía cognitiva. Entonces, mientras tú no tengas los pendientes abajo y escritos y sepas tú que ya tienes un plan, eso te va a seguir consumiendo foco del cerebro y te va a permitir, te va a permitir que te distraigas más rápido. Entonces, lo que es importante y es algo que, por ejemplo, a las personas con TDAH nos pasa mucho, cuando tenemos bloqueos de tengo mil cosas que hacer y no sabes ni por dónde empezar y mejor me duermo, eso es lo que pasa, es que tienes todos los pendientes en la cabeza y el mejor método que les puedo recomendar es bájenlo, escríbanlos y organícenlos en su agenda, de tal manera en que ustedes puedan liberar toda esa tensión en el cerebro y eso lo puedan enfocar al aprendizaje correcto, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante que siempre les digo es, ojo, su actividad física es importante que la agenden. Y es igual de importante que ir al doctor, es igual de importante que trabajar, etcétera, lo que quieran. Y a lo mejor está mal que lo diga porque, o sea, para serles bien franca, en este momento de mi vida llevo un ratito sin hacer ejercicio, pero cuando lo hago, sé que soy muchísimo más eficiente. Ahorita por temas personales, etcétera, pero como estudiantes de la carrera y sobre todo que la universidad es un proceso sumamente complejo porque estás aprendiendo un mundo. Ya después les prometo que la parte de estudiar y aprender cosas se pone muchísimo más sencilla. Te enfrentas a otro tipo de presiones diferentes, como cumplir con un montón de cosas al mismo tiempo, pero la parte de estudiar y aprender y pasar exámenes, eso se pone más fácil. Entonces, por ahora, lo más importante es que ustedes se den tiempo de actividad física. Por ejemplo, ahorita tengo a uno de mis estudiantes en mi programa de mentoría y él necesitaba tener actividad física, o sea, gimnasio, y le invertía 2 horas al gimnasio, este, y decía, es que si no hago ejercicio no puedo, o sea, me deprimo, me pongo mal, me distraigo, no sale. Algo que hicimos justamente fue para que él no se distrajera y no perdiera el tiempo en el trayecto al gimnasio, fue, ok, tus bloques de estudio y entre cada bloque de estudio vas a distribuir toda tu rutina a lo largo del día, en lugar de quererlo hacer en una sola sesión. Entonces es algo que le ha funcionado muchísimo y justamente son cosas que te permiten hacer cuando tú sabes gestionar bien tu tiempo. Entonces, aquí siempre me gusta ponerles esta imagen. Me gustaría que en el chat me pongan, por favor, quién es. Jesús, ok. Todos estamos de acuerdo que esta es una imagen que se lleva a Jesús. Bueno, pues tengo una noticia para ustedes, ¿ok? La inteligencia artificial recientemente diseñó una imagen de cómo se vería Jesús de acuerdo al contexto histórico, al momento histórico en el que nació, de acuerdo a cómo se desarrolló, sus genes, etcétera, y se vería así. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vamos y vemos a este hombre en la calle y no vemos a este de acá? Simplemente no vamos a saber ni qué es Jesús y vamos a estar enfrente fuera de lo que tú creas, o sea, enfrente del Mesías, enfrente de una figura históricamente importante, o sea, fuera de lo que creas, enfrente de una deidad, etcétera, y no lo vamos a saber. ¿Y, y cuál es el punto de este ejercicio? El punto de este ejercicio es justamente mostrarte que tu cerebro puede crear ideas a través de algo erróneo y equivocado.
Y eso es supremamente importante para estudiantes como nosotros. ¿Por qué? Porque esto mismo pasa a, ok, pero es que entonces la arteria, por ejemplo, la aorta, pues es el vaso más grande del cuerpo y entonces tú lo ves en los libros y pues se ve como el corazón y una super arteria súper gorda y grande, ¿no? Entonces tú te estás esperando a que cuando te pongan a que entres a cirugía, por ejemplo. Entonces te estás esperando el super tubo, ¿no? O sea, súper choncho, porque tú creíste que así se veía. No porque nadie te lo dijera, no porque lo leíste, no, o sea, tus propias creencias dijeron, así se ve, así se debería de ver. ¿Qué pasa? Vas a estar en campo, vas a ver al paciente y vas a, o sea, no vas a ver la aorta porque la aorta tiene un diámetro, me gusta poner el ejemplo de la moneda de 2 pesos en México, pero, o sea, tiene un diámetro chiquito, o sea, no es el gran vaso, es un del tamaño de una moneda. Justamente cuando tú no identificas ese tipo de creencias, de cosas que tú ya diste por hecho, que no fueron verificadas, es ahí en donde nos equivocamos en las pruebas y en los exámenes. Entonces, a través de esto se crea un sistema en donde el sistema universal de enseñanza es, te enseño, te pongo ejercicios y te hago examen. Pero esto es un mito. Esto es un mito porque, como ya te dije, tu cerebro puede aprender sobre una base errónea. Entonces tú ya en tu clase, tú ya entendiste o creíste que entendiste. Y luego haces un ejercicio y lo respondes, pero si no te dan retroalimentación del ejercicio, está peor. Porque usualmente los profesores, si no me dejarán mentir, seguramente en sus países es igual, pues nosotros, o sea, tenemos 1000 carga de trabajo, entonces la calificación de tu ejercicio y la retroalimentación te la doy al final de semestre, no antes de tu examen. Y luego haces un examen, pero tú ya vas con todo lo que tú ya creíste que entendiste o que creíste que sabes, pero realmente sin recibir una retroalimentación correcta. ¿Y por qué está el sistema de enseñanza universal planteado así? Justamente por volumen. Pero es un mito el creer que así funciona realmente. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen estudios científicos en donde se ve que cuando tú haces una evaluación que tiene retroalimentación y te equivocas, es muchísimo mejor porque lo que estás haciendo es que tú, de tu cerebro, esa incomodidad que sientes de fuck, o sea, ¿por qué no lo sé? O sea, ¿por qué si lo leí no lo sé? O sea, ¿cómo es posible que me haya equivocado en esto? ¿No? Esa incomodidad que sientes no es más que tu cerebro haciendo cortocircuito, por decirlo de alguna forma, y buscando caminos neuronales correctos o alternativos para, eh, para explicar qué pasó. Pero es ahí en donde ocurre eso que dice, este camino neuronal está mal. Hay que reformularlo porque esto está incorrecto. Entonces, no permites que la consolidación del aprendizaje permanente se quede así. Esa incomodidad que sintieron muchos probablemente cuando les enseñé la imagen de Jesús como nos los plantea la comunidad europea versus cómo sería, que dices cero, o sea, no puedo creer que se vería así. Esa parte es tu cerebro diciendo cómo es posible, por qué te equivocaste, pero ese esfuerzo es lo que le permite modificar los caminos neuronales de forma correcta. Por eso es tan importante que nos evaluemos, que veamos, realmente esto es, o sea, realmente esto es lo que yo creo que es, antes de que sigamos por ese camino neuronal y después se cree una falsa creencia que sea difícil de quitar. Entonces, em, esto va muy de la mano del hecho de justamente retarlos. En la comunidad educativa se habla mucho de los estilos de aprendizaje. Pónganme en el chat si a alguien le han dicho, es que soy visual, es que soy auditivo, es que soy kinestésico, es que yo aprendo haciendo, es que yo aprendo escuchando, es que yo aprendo viendo, etcétera. Justo, ¿no? Todo, a todos nos parece Pedro hoy viendo el comentario.
Sí, 100% yo también creería que parece Pedro. A todos nos han dicho esto, pero eso, pensémoslo y analicemos de una manera. Si eso fuera verdadero, quiere decir que los estudiantes que son visuales saldrían mejor en calificaciones cuando tienen clases con diapositivas, ¿cierto? O que son auditivos, también saldrían mejor cuando tienen clases de un profesor que habla y explica mucho, ¿correcto? Bueno, pues ese experimento se ha hecho y replicado muchísimas veces, sobre todo en los últimos 50 años, y se ha visto que no, o sea, no hay paridad. O sea, si tú pones a un kinestésico a hacer, no necesariamente va a salir mejor que el visual o que el auditivo. Entonces, esto es un mito. Lo que pasa es que entonces nos seguimos como queriendo encasillar en algo que no funciona. Ojo, si hay métodos de aprender o técnicas de estudio que son visuales, auditivas y que son kinestésicas. Y no digo que no sirvan. Lo que no sirve es nosotros encasillarnos y creer que vamos a estudiar y aprender todo de la misma forma y que vamos a estudiar y aprender todo con la misma técnica. ¿Ok? Entonces, eso vemos que no funciona. ¿Qué pasa? Es que nosotros estamos siempre en la intención de sentirnos especiales y sentirnos únicos, que lo somos, pero somos una especie y toda esta especie funciona a través de un cerebro. ¿Por qué entonces los medicamentos neuropsiquiátricos o anestésicos funcionan en los cerebros de manera muy similar en la mayoría? ¿Por qué podemos creer eso y no podemos creer que todos tenemos un sistema muy similar para aprender? Exacto. Entonces, justamente eh, esto va de la mano de otro tipo de mito. Y es que nosotros estamos acostumbrados a estudiar y a leer y aprender todo. ¿Qué quiere todo de un centón? Porque todo lo tenemos que tener acabado, porque si no, nuestro sistema de creencias no nos deja dormir. ¿Qué quiere decir esto? Yo abro mi libro y veo mis temas, iniciando de un título a un subtítulo. Ejemplo, voy a estudiar angina inestable y tiene fisiopatología, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Entonces, yo creo que yo debo de empezar y terminar el tema en una misma sesión de estudio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que así aprendemos, pero eso no es eficiente, ni eficaz, ni funciona mucho. Hacen un experimento que no me va a meter a las metodologías, son muy interesantes las metodologías, pero no nos da tiempo. Hacen un experimento y lo que concluyen es que justamente cuando tú lees, por ejemplo, epidemiología del tema 1, 2, 3, 4 y 5 un día, el día 1, y el día 2 lees manifestaciones clínicas del tema 1, 2, 3, 4 y 5, te va muchísimo mejor que si tú intentas leer el tema completo 1 el día 1, el tema completo 2 el día 2, el tema completo 3 el día 3 y así. Entonces, eso se llama justamente aprendizaje distribuido. El que estamos acostumbrados a usar es aprendizaje en masa. Y el aprendizaje distribuido se ha visto que es muchísimo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Se vio justamente que y tenían dos grupos. En un grupo tenían un grupo de cirujanos en donde se les dio la clase típica de 3 horas o de 2 horas y en otro tenían un grupo de cirujanos residentes también que les dan sesiones diarias de 30 minutos. O sea, unos acaban el tema en 2 horas y otros acaban el tema en una semana. Los que acabaron el tema en una semana, porque solo tenían sesiones de 30 minutos, esto se llama microlearning, y tienen una muchísimo mejor retención de la información que los que lo vieron todo de un centón. Entonces, justamente es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a retar, de las creencias que tenemos que retar.
Entonces, ¿y cuánto? ¿Y cuánto aumentan? ¿O qué rendimiento mayor tienen? ¿Qué es lo importante y qué es lo que lo que queremos ver, ¿no? Porque si me dices que voy a leer un, un texto de principio a fin versus un sistema espaciado, y en el sistema espaciado voy a mejorar 2 décimas de mi examen, pero en el sistema que del sistema esté en bloque, pues entonces, pues a lo mejor por comodidad prefiero el sistema en bloque, ¿no? Pero no, aquí estos, la línea negra, es justamente lo que están viendo de los que estudiaron en bloque, o sea, en masa, todo el tema. Y la línea roja es los que estudiaron justamente distribuido, como se los estoy diciendo. Y esta es la manera en la que nosotros mejoramos el procesamiento de la información hasta un 30% de rendimiento. Quiero dejar sobre la mesa en este momento que sepan que la relectura y el subrayado de rendimiento han mostrado 5% en el aprendizaje. 5%. Este método tiene el 30%. O sea, ya de principio ya lo llevamos de gane. ¿Ok? Entonces, otro mito que hay que, disculpen, aquí salió mal la presentación, una disculpa enorme. Otro mito que es muy grande y que necesito abordarlo es que hoy en día la tecnología para el aprendizaje de la medicina es mucha. Tenemos aplicaciones de 3D, tecnología, realidad virtual, juegos, etcétera, ¿no? Hay muchísima. Pero eh, esta tecnología, ¿por quién creen que fue diseñado? ¿Por un médico? ¿O por alguien experto en educación? ¿O por un programador? La respuesta es, la mayoría son por un programador. Manuel, vamos a dejarlo al final, ¿de acuerdo? Ahorita te lo repito. El, no son estrategias que fueron pensadas a través de fundamentos educativos sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahorita estamos creyendo, tu cerebro, cuando tú no sabes la respuesta a una pregunta, lo que hace es que cambia la pregunta para que tú creas que estás respondiendo a la misma pregunta. ¿Ok? En lugar de contestar la pregunta de ¿es más efectivo el aprendizaje con aplicaciones o con tecnología o con multimedia? Estás preguntando a ¿se siente más cómodo el aprendizaje? Y no es lo mismo. No es igual decir es más efectivo a se siente más cómodo, pero el cerebro del ser humano justamente te hace creer que contestas una pregunta incorrecta. Entonces, se vio que cuando ¿qué es mejor? ¿Escribir en computadora mientras estás en clase o escribir a mano? Bueno, pues se vio que escribir a mano es muchísimo más eficiente, justamente porque es el esfuerzo extra lo que obliga a tu cerebro. La biología deben de conocer que es perezosa. O sea, el cerebro está diseñado para que tú sobrevivas. Entonces, si algo hace que se sienta como más fácil la supervivencia, se sienta más fácil, no mejor, más fácil, o sea, te va a decir, sí, dale por ahí. ¿Ok? Entonces, pero el aprendizaje entiende que cuando tú haces ejercicio en el gimnasio, lo que tú haces es rompes fibras musculares para que hipertrofie y te marques, etcétera. Cuando tú aprendes de forma eficaz, lo que haces es rompes sinapsis y generas nuevas. Es un proceso similar biológico. Entonces, para que tú aprendas eficazmente le tienes que poner esfuerzo, sí o sí. Es incómodo, sí o sí. Es como ir al gimnasio, sí. Entonces, se ha visto que justamente cuando nosotros utilizamos cierto tipo de tecnología, no vamos a tener el mismo proceso y el aprendizaje no va a ser tan efectivo. Ahora, no voy a invitarte a que tú escribas todo.
lo que ves en clase, porque ahorita vamos para allá. Pero solo quiero que sepas que entre más fácil se sienta, es probable que menos eficiente sea. Y justamente aquí los llevo a la técnica de Feynman. Esto, ¿qué dice aquí? O sea, ustedes nada más voltean de repente y entienden qué quiero decir. Justamente el cerebro tiene este efecto de que cuando no sabe algo pone parches o cuando algo repite un patrón pone parches. Y esos parches tienes que entender que lo que estás viendo no es lo que estás viendo. ¿Suena raro? Sí, suena raro. ¿A qué me refiero? ¿Se han preguntado por qué no vemos las arterias de nuestros ojos? Si la estructura o sea, si básicamente la luz cruza por todo el ojo y la estructura que hace la transferencia o que hace la decodificación de lo que estamos viendo al cerebro, está hasta atrás. Justo, es porque tu cerebro, cuando algo está, lo que hace es poner como parches sobre los patrones identificados. Entonces, cuando tú ves una imagen, ideal, o sea, de forma estricta, lo verías con toda la red de arterias. Pero tu cerebro, como ve que esa red de arterias no te sirve para la codificación, lo que haces es poner parches y repite el patrón de lo que tú estás viendo. Entonces, es como si alguien ha podido editar fotos, es como utilizar el sello de clonar. Básicamente es lo mismo. Entonces, justamente lo mismo pasa en tu cerebro cuando aprendes. Tú lees y lees y lees, entras en un estado de fluidez y entonces tu cerebro te hace sentir que estás cómodo aprendiendo, pero no realmente, eso no quiere que te hace creer que tú ya entendiste el tema. Pero hay un montón de puntos ciegos, como lo serían las arterias de nuestro cerebro, hay un montón de puntos ciegos que tú no identificas. Por eso existe la técnica de Feynman y yo utilizo técnica de Feynman modificada con mis estudiantes. ¿Cuál es esta? El que todo debes de forzarlo a la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es el ser consciente de tus propios pensamientos y de tu propio aprendizaje. Entonces, en este proceso, justamente la técnica de Feynman consiste en que tú lo que acabas de leer y lo que acabas de aprender ahorita, lo saques de tu cerebro y finjas que se lo estás explicando a un niño de 5 años. Yo a mis estudiantes digo, olvídate de explicárselo a un niño de 5 años porque hay muchos conceptos que entiendo que te pueden quitar tiempo y que puede ser complejo buscar la manera. Si lo logras, perfecto. Si no, no te enfrasques ahí. Lo que yo necesito es que tú saques la información y que digas en voz alta o escribiendo, que es la técnica modificada, escribiendo lo que tú acabas de aprender. Si tú haces eso, tú cuando lo estés bien haciendo, te vas a dar cuenta de, caray, esto pensé que lo había entendido, pero ahorita estoy diciendo barrabasada y media y no se siente como que lo entendí. O esto ya se me olvidó. Esos puntos ciegos, cuando tú los identificas, tú los puedes corregir en tu mesa de estudio y no en el examen. Entonces, es importante fortalecer la metacognición también. Después tenemos justamente el último mito. No voy a poder ahondar en esto muchísimo porque ya casi no tenemos tiempo y porque es un tema muy largo, pero es de los que más me apasionan. Y es justamente que quiero invitarte a retar la idea de que tienes mala memoria. No hay personas con mala memoria. Hay personas que no sabemos llegar a dónde guardamos los datos dentro del cerebro, pero no hay personas de mala memoria. Y en este estudio justamente lo comprueban. eh, 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 Básicamente se dan cuenta de que la memorización se puede adquirir a través de métodos y la memorización no es más que el proceso de saber llegar a la información que necesitas en el momento que la necesitas. Un ejemplo de esto es que seguro les ha pasado de, sé que lo sé, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo y no lo puedo decir ahorita. Y después se van, hacen cosas, están lavando los trastes, etcétera, y dicen, Eureka, era esto. Justo. Eso quiere decir que su información está acá, pero en el momento en el que la necesitaban, no pudieron llegar a ella. Entonces eso nos
Es contrario a la idea de que tenemos mala memoria, porque si tuviésemos mala memoria no podríamos recordarlo, no sabríamos que existe, o sea, nada. Entonces, ¿qué pasa? Es que el momento de nosotros memorizar, necesitamos tener procesos correctos para poder llegar a esa información. Nuestro cerebro, la sinapsis, me gusta mucho, por ejemplo, la película de Intensamente, no sé cómo se llame en su país, Inside Out, porque justamente lo ejemplifica muy bien. Los recuerdos son esas esferitas que Riley tiene y tienes ahí un montón de información y las guardas. La memoria es saber llegar a la esferita correcta en el momento correcto. Es como una alacena, tienes un montón de cajones. Sabes que tú ya guardaste un montón de información en todos esos cajones. Ahora, ¿en cuál cajón está este el valor con el cual se empieza a manifestar la hiperbilirrubinemia? El valor de bilirrubina. ¿En cuál de esos cajones está? Lo que necesitamos aprender son métodos eficientes que nos ayuden a llegar a esa información. ¿Y cuáles son esos métodos eficientes? Se los voy a dar muy breves. Nosotros tenemos que hacerlo a través de ejercitar la parte más primitiva de nuestro cerebro y que más antiguamente desarrollada. ¿Cuál es esa? La visoespacial. Cuéntense historias. Creen historias con simbolismos. Hay algo que se llama método de Loci, que son palacios mentales. Cierren los ojos y vayan recorriendo su casa y vayan poniendo símbolos. Si quieren, más adelante, es que esto es una clase completa, o sea, de hablarles de memorización es una clase muy extensa. Podemos organizar una y con muchísimo gusto les hablo de técnicas específicamente para recordar. Las memotecnias que ustedes están acostumbrados a utilizar, no sé cuáles usen en Chile, hay varias, pero las memotecnias o los acrónimos que están acostumbrados en Perú, perdón, disculpen, muchas, muchos acrónimos que solemos ocupar justamente para aprender son la, son la metodología muchísimo más sencilla que tenemos para aprender. Si ustedes se cuentan historias, les invito a que al final les voy a dejar mis redes sociales. En YouTube van a encontrar un video, hay un video que es de lupus, aprendiendo lupus eritematoso sistémico, que lo hago a través de contar, hacer cortes de las películas de Harry Potter y contar una historia completamente diferente. Si ustedes se van y meten a eso, van a entender perfectamente cuál es la metodología que utilizan los mejores memoristas del mundo para poder aprenderse, por ejemplo, todos los decimales de pi. ¿Ok? Entonces, solamente quiero que se queden con que no es mala memoria, solo hay que saber ejercitarla correctamente. Ahora, como parte de otro de los mitos es justamente hacer apuntes. ¿Quién aquí, o sea, quién más bien, quién no ha hecho apuntes, o sea, un sinfín de apuntes y se, o sea, casi vacían el libro a su cuaderno? Justamente, ¿qué pasa? Han hecho estudios en donde muestran que justamente es tan eficiente tomar notas, o sea, realmente funciona muchísimo o no. Ojo, es diferente a la técnica de Feynman, porque la técnica de Feynman yo no te dije ten la fuente del contenido a un lado y copia. La técnica de Feynman justamente es testéate, o sea, evalúa qué tanto aprendiste. Entonces, aquí se dan cuenta que tienen un grupo en donde los ponen a leer, los ponen a tomar notas y luego los ponen a hacer una revisión del tema a través de examen. Y en otro, justamente hacen lo mismo, pero no tomar notas, perdón. Los ponen a leer, les ponen un examen y luego les dan la retroalimentación del examen. Les ponen en otro grupo les ponen a leer, hacen un examen, les dan la retroalimentación y a esto sí tomaron notas. Y los comparan y ven qué pasa, o sea, qué tan bueno es el efecto de tomar notas. Bueno, pues los resultados son que justamente los que tomaron notas y que además se evaluaron, que era el efecto que les comentaba al principio, eh, salieron un poquito mejor.
los que no tomaron notas, pero solo se evaluaron, salieron en medio y los que solamente tomaron notas y leyeron fueron estos, ¿ok? ¿Qué pasa entre este grupo que tomó notas y además se evaluó versus el que solo se evaluó? Esto consideran que los hallazgos no fueron estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos, pues sí salieron un poquito mejor, pero esta brecha estadísticamente significativa no es estadísticamente significativa, perdón, para decir que esto es más eficiente. Entonces, es ahí en donde yo les digo, a veces nos presionamos muchísimo en carreras del área de la salud porque tengo que acabar de estudiar, pero su manera de estudiar es vertir todo el libro al cuaderno. Entonces, si eso te quita tiempo, ¿qué haces cuando no tienes tiempo? O sea, no te enfrasques en querer escribirlo todo, porque no hay una estadística. Entonces, mejor utiliza algo que estratégicamente sea más eficiente como poder evaluarte y hacer preguntas y preguntas y preguntas, que funciona mejor y no va a ser gran cambio así tomas notas o no, pero sí te va a dar más eficacia al momento de tener resultados. ¿Ok? Entonces, para como conclusión previa, es justamente a esto se llama recuperación activa. Yo consumo el contenido y luego me evalúo y entonces esa parte de donde me evalúo y trato de responder un examen o una evaluación y ese esfuerzo es justamente lo que ayuda a que mi aprendizaje sea significativo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Además de que me permite justamente ubicar mis puntos ciegos, que era lo que les mencionaba y dejarlos en mi mesa de estudio y no al momento en el que hago el examen de evaluación en la materia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues todas estas técnicas que les he dicho funcionan muy bien, pero no se había logrado que em, pudiera ser aprendizaje que siguiera, se me fue el término, discúlpenme, justamente hablando de memorización, que fuera funcional a lo largo del tiempo. De retención, perdón, que mejora la retención. Entonces se vio que no, o sea, que no, o sea, lo podías retener una semana, pero después de una semana, bye. Entonces aquí es donde entran los estudios. Un psicólogo llamado Evin, bueno, con el apellido Ebbinghaus, hace una curva de aprendizaje y se da cuenta que lo que tú lees hoy, en 24 horas, el 75% de la información se habrá esfumado. Y eso es normal, contrario a lo que creemos que el cerebro está diseñado para recordar, ya voy a acabar. Está diseñado para recordar cosas, contrario a eso, no, se ha visto que no, se ha visto que está diseñado para olvidar cosas. ¿Por qué? Porque de nuevo está diseñado para hacerte sobrevivir. Tú no necesitas, o sea, tú puedes sobrevivir con tus recuerdos felices, pero lo que pone en riesgo tu supervivencia es que no puedas superar cómo tu ex te rompió el corazón. Entonces, eso tu cerebro lo va a hacer, lo va a bloquear y lo va a hacer que lo olvides, lo más, al menos que sea un trauma, pero eso es otra cosa. Entonces, justamente se vio eso, hay una curva del olvido. Y forma esta curva del olvido y a través de esa curva del olvido se va viendo cómo la información se va perdiendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esto? Justamente con algo que se llama repetición espaciada. Cuando nosotros queremos que nuestro conocimiento quede retenido a lo largo del tiempo, o cuando preparamos exámenes pesados como lo son los de ingreso a la especialidad, justamente tenemos que ejercitar esto y hacemos repetición espaciada. O sea, nos vamos exponiendo a preguntas, que es la recuperación activa que les decía, nos vamos exponiendo a preguntas en ciertos puntos del tiempo. Les voy a dar una clave y una joya. Usualmente entiendo que toda esta metodología es difícil de aplicarla en un solo sistema y no me daría tiempo de hablarlo, pero se revisa terminando de estudiar el día posterior, 3 días después, 7 días después, 15 días después y 21 días después para después 30 días después. Ojo, son después del día que lo revisas. O sea, lo reviso hoy,
lo reviso mañana, después a mañana yo le sumo 3 días, después a esos 3 días le sumo 7 y así sucesivamente, ¿ok? Esa es la repetición espaciada que va en contra de la curva propia y universal de Ebbinghaus. En a muchos de mis estudiantes los pongo a que calculen su propia curva del olvido de Ebbinghaus, ¿no? Entonces, para esto se utilizan muchísimas aplicaciones como Anki, Quizlet, RepNote, bancos de preguntas, etcétera. Pero es justamente eso lo que te va a permitir recordarlo a lo largo del tiempo, para finalmente evaluar tus resultados. Ojo, esto también es un tema larguísimo, pero hay que saber qué métricas vas a evaluar. O sea, realmente tu calificación final es lo único que importa. O viste que mejoraste en disciplina, viste que aprendiste realmente, que lo que viste en clase ayer te lo sabes 2 meses después. O sea, hay que saber cómo. ¿Para qué? Para que nuestro autoestima no se vea mermado. Porque en esta carrera, o sea, te van a querer romper. Y eso se sabe. Entonces, finalmente, otra cosa que hacemos y que es justamente en lo que va su archivo confidencial es en la parte de la mentoría. La mentoría, tuve la oportunidad, como decía Abby al principio, de tener de tener la experiencia de ir a estudiar a una universidad muy importante y me di cuenta que son estudiantes realmente, o sea, brillantes. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen ellos que no tengamos en Latinoamérica? Bueno, pues que todas estas universidades como Harvard, Cambridge, Oxford, etcétera, tienen sistemas de mentoría, o sea, sistemas de personas que ya pasaron el proceso y que lo pueden ver desde afuera y que te pueden ir tomando de la mano y diciendo y guiándote, ¿ok? Esto se ha visto que mejora muchísimo los resultados y el balance de la vida de los estudiantes de medicina y tiene evidencia bastante bien fundamentada. Y es por eso que existe archivo confidencial y es por eso que existe mi propuesta en redes sociales, justamente porque es necesario y la intención de esto es decirte, si tienes este servicio dentro de tu universidad, búscalo, acércate y si no, con mucho gusto, acércate a nosotros para que te podamos ayudar. Em, Finalmente, pues les agradezco mucho su atención y me gustaría cerrar invitándolos. Sé que esto que les dije es poquito con todo lo que podríamos abarcar, pero el 28 de agosto voy a tener un en vivo en donde vamos a neurodiseñar su propio sistema de estudio con orden y con el sistema y con el significado propio de la palabra sistema el 28 de agosto en mi canal de YouTube. Es el QR, es el que los lleva a la comunidad en donde voy a estar compartiendo el link para que puedan unirse. Y pues nada, hasta aquí fue mi ponencia. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Estoy pendiente de si hay alguna pregunta o alguna duda y si el equipo de organización cree que tenemos tiempo, con muchísimo gusto. Eh, Les invito a que me sigan en redes sociales. Suelo compartir contenido de justamente medicina y aprendizaje basado en evidencia científica, metodologías y trato de hacer como los videos lo más práctico posible. Pues muchas gracias y me dio mucho gusto compartir con ustedes. Doctora Lilian, la verdad ha sido una ponencia bastante completa, desde ya le vamos agradeciendo. Vamos a dar, claro que tenemos tiempo para usted, doctora, tenemos espacio para lo que son las sesiones de preguntas y ahí vamos con la primera pregunta que nos han brindado por el chat. Nos dice una pregunta, ¿cómo sería el sistema para leer 3 libros de 1000 páginas? Su audio está apagado, doctora. Eso depende del tiempo que tengas. O sea, y va muy de la mano de los objetivos SMART que les dije al principio. O sea, si quieres leerte 3 libros de 1000 páginas en 2 días, bueno, pues entonces tenemos problemas. Entonces ahí mi recomendación como mentoring
que le doy a mis estudiantes es, bueno, ya, o sea, no hiciste lo que tenías que hacer en el momento en el que lo tenías que decir, vamos a resolverlo. Es, ya no leas los 3 libros de 1000 páginas, es busca material que tus compañeros de generaciones pasadas ya hicieron, ya sintetizaron, por eso es tan importante que seamos buenos compañeros y estudia de eso. O sea, ya no pretendas, porque entonces ahí ya no tienes un objetivo justamente alcanzable. Eso es lo que yo diría. Me acuerdo que alguien me que repitiera un mito, Manuel. Em, Sí, pedían casi no, para... si me puedes decir qué mito fue el que necesitabas, con mucho gusto, o más o menos que escuchaste. Luego decía, el microlearning se debe hacer continuamente. Si hoy estudié una parte, mañana tengo que continuarlo para no perder la hilación, ¿verdad? Neurogénesis. No, el microlearning puede funcionar como recuperación espaciada, o sea, no necesita ser forzosamente hoy y mañana, pero, o sea, sí tengo que decirte que cuando lo espacias más, se siente más incómodo, es más complicado, pero puedes ir entrenándote. O sea, puedes empezar a hacer microlearning primero con, con sesiones muy pegadas y luego ir espaciándolas. Pero no es como una constante que tengas que seguir. O sea, no es una receta de cocina, pues. Dice, supongo que todo el multidisciplinario, salud mental, organización, tiempo y disciplina, si alguno falla, estamos en problemas, ¿verdad? A ver, o sea, nunca vamos a estar en perfección, Mirela, perdón. Nunca vamos a estar en perfección, jamás. Siempre va a haber una parte en donde tengamos más débil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, en este momento de mi vida, mi área más débil es la parte de la salud física, que les decía, o sea, no estoy haciendo tanto ejercicio como me gustaría, pero este, después... eh, eh, lo que se busca es que tú ya sepas mínimo en qué tienes que poner la mirada, porque si no sabes dónde, pues, o sea, estamos peor, ¿de acuerdo? Entonces, siempre no vamos a poder tener un balance al 100% porque, pues, no somos el Dalai Lama, ¿verdad? Pero sí son, o sea, sí son áreas de oportunidad que tienes que ir como fortaleciendo. Cuando hay un problema, cuando no tienes ni orden en ninguna de esas, cuando no tienes orden en ninguna de esas áreas, o sea, ahí sí tenemos problemas serios. Antonio dice, la matriz de Eisenhower puede usarse para hacer la calendarización que nos dé la recuperación espaciada de forma mucho más eficaz. Antonio, te voy a ser bien franca, yo nunca he utilizado la matriz de Eisenhower para eso. O sea, yo utilizo eh, tengo una matriz en Excel para eso justamente, pero pues te podría decir, inténtalo. O sea, no pierdes nada. O sea, me parece que sí. O sea, realmente, porque, o sea, pues si tienes un examen de temas muchísimo más urgentes mañana, este, y tienes un examen en 2 meses de, no sé, de otros temas, pues obviamente no le pones más intención a los temas que no son tan urgentes. Entonces yo me imaginaría que sí, nunca lo he usado, pero puedes intentarlo y me puedes contar cómo te fue. Em, ¿Cómo podríamos calcular nuestra curva del olvido? En Neuroestudio, en uno de mis cursos, les doy como la metodología. Es muy larga realmente, pero a grandes rasgos es testeándote. O sea, esa prueba y error. Vas haciendo como test y cronometrados. Vas leyendo un tema, o sea, lees un tema hoy y lo pruebas mañana y ves cuánto recuerdas de ese tema y luego después de eso lo repites 3 días, 2 días y vas viendo cada día cuánto recuerdas del tema. Entonces eso te permite saber, eso se hace a través de la metodología de Feynman, no se hace con evaluaciones. Y ahí ya puedes ver así de no, usualmente mis temas, obviamente es un proceso, o sea, es un proceso largo, porque no puedes sacarlo con una sola medición.
pero eh, pues es la metodología que ocupo. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué opina sobre la integración? Es decir, la técnica es buena, pero para integrar todo gasta mucho tiempo porque veo un tema, pero tengo que repasar un tema de bioquímica, fisiología en otros, y o quizás sería de poner tiempos para poder estudiar el tema o cómo podría aumentar la eficacia de esta técnica. No entendí muy bien tu pregunta, Víctor. O sea, la integración de toda la metodología que tengo, o sea, quiero creer que y toda la metodología que te acabo de explicar. Es difícil y justamente por eso es parte de lo que existe en Archivo Confidencial. O sea, nosotros lo que hacemos en Archivo Confidencial es organizarlo de acuerdo a eso. Em, eh, mm, Hacemos como un esquema de cómo podemos meter cada metodología de acuerdo a a tus necesidades y de acuerdo a los objetivos que tienes. Es difícil, es complicado, no es tan sencillo al principio, pero lo que sí te puedo decir es cómo podría aumentar la eficacia, poner tiempos, o sea, pero para poner tiempos, ojo, sí tienen que empezar, o sea, les repito, esto necesita disciplina, o sea, sí tienen que empezar antes, o sea, si ahorita están empezando, me parece que están empezando semestres, ¿no? Entonces, si ahorita se ponen y hacen un calendario y es todos los días, pero todos los días, voy a dedicarle 40 minutos a cada materia a estudiarla, puedes utilizar esta técnica y la puedes implementar, claro que sí. O sea, sí depende de mucha organización y de que tú lo bajes y lo puedas ir mapeando. Disculpe, tengo una pregunta. En casa, en caso de que estuviera pasando por un mal momento, las emociones se ven desencadenadas, ¿no sería una interferencia en el ámbito de estudio o se podría hacer algo para sobrellevar el momento sin salir tan perjudicados en nuestros estudios? Sí, claro. Justamente en la masterclass del 28 de agosto voy a hablar un poquito del cerebro emocional, pero sí, claro, 100%. Por eso, en el programa de Archivo Confidencial, nosotros trabajamos de la mano con psicólogos del aprendizaje que te ayudan justamente a regular esto, porque hay, em, tú, bueno, espero que todos tengan ahorita eh, el nivel para entenderlo en sentido académico. Tu cerebro tiene una parte que se llama hipocampal, que es la parte emocional. Ese cerebro hipocampal es la parte que mejora la memorización, pero es también la parte que regula las emociones. Y pasa algo, cuando tú estás estresado, cuando estás enojado, cuando estás triste, secretas algo que se conoce como cortisol. Y el cortisol afecta esas sinapsis hipocampales que regulan la memorización. Entonces, justamente no te permiten hacer sinapsis y las que ya tienen se rompen. Entonces, sí, claro, el cerebro emocional en un mal momento y en otra ocasión, si quieren, les puedo contar justamente en mi maestría pasé por un duelo doble y depresión total y me costó mucho trabajo, pero sí, sí afecta mucho. Finalmente, y la última pregunta es... em, escuchar sobre uno de sus reels de Instagram, escuchar Lofi mientras estudiamos es rentable, ondas alfas, que se recomienda para sesiones de alto rendimiento de estudio. No entendí la pregunta. O sea, escuchar Lofi. No recuerdo realmente el reel, pero si me lo mandas por Instagram y me dices cuál, te lo puedo explicar muy bien porque tú no entendí. Me imagino que es el de música sobre las ondas, que creo que podría ser. Este, Ojo, eso es antes y es después. O sea, no es mientras estás aprendiendo. O sea, mientras estás revisando el contenido, no. O sea, y no te va a ayudar en nada. O sea, es antes como para relajarte y meter a tu cerebro en cierto nivel de ondas. Y entonces ahí sí que ya tengas como todo el pasto como cortado para que pueda crecer el conocimiento a partir de ahí. Sí. Y pues bueno, ya no hay preguntas. Creo Sí, que me han enviado una por interno, doctora, acerca de qué consejo podría brindarle a los estudiantes que están próximos a rendir su ENAM. En este caso, le comento, es similar a la situación de México, que es un examen al finalizar lo que es en este caso el internado.
Entonces, es más que todo la pregunta orientada a qué consejos para preparación en vista de lo que es un examen general de lo que es toda la carrera de medicina, pues. Ujú, ok. Em, bueno, el consejo más importante y el consejo más... no me atrevería a decirlo porque no es un examen al que esté completamente familiarizada, pero en el caso de México depende uno del tiempo. O sea, el de México es en menos de un mes, es en como 27 días, algo así. O sea, si ya estás en ese punto y no has estudiado nada, ve con la conciencia de que vas a ir a aprender cómo es el proceso. Punto. Justo va de nuevo, regresamos a los objetivos. O sea, no te pongas objetivos que sabes que no son alcanzables y no porque no confíes en ti, porque eres muy capaz. O sea, tienen que saber algo. Y es que si son médicos, ya son high learners. O sea, son aprendizaje, son personas con alto nivel cognitivo de aprendizaje. Porque nadie termina la carrera de medicina si no tiene mínimo la capacidad de sobrevivir en un entorno así. O sea, nadie. Entonces, si de ahí partimos, no es que no puedan, y tampoco, ojo, hay muchos factores que influyen. O sea, no vas a llegar con ego diciendo, ah, yo las puedo todas, porque claramente no es así. O sea, hay que saber ser humildes y decir, pues no estudié, me distraje, no le puse intención, no fui disciplinado, me fui de fiesta, tuve un mal momento, lo que sea. No estudié. No puedo esperar ni puedo ser tan arrogante de tener los mismos resultados de alguien que se dedicó 24/7 a estudiar. Y esas son mis circunstancias y está bien y lo acepto, lo tomo, lo respeto y lo abrazo. ¿Qué puedo hacer diferente después para mejorar? Si tú estás empezando ahorita así, o sabe con esa conciencia, o sea, no vayas con la de yo las puedo todas porque entonces ahí vamos a tener un problema. Si tú ya llevas un proceso de aprendizaje y de repaso y de estudiar y así, yo te diría ahorita, confía en lo que sabes, acuérdate que tu cerebro en esa situación, porque vas a estar inundado de cortisol ese día, está diseñado para mandarte la información necesaria como muestra de supervivencia. Lees una pregunta, lees las respuestas y señala la primera respuesta que tú creas. No sobrepienses, porque si sobrepiensas, estás generando más cortisol sobre algo que ya te dio el cerebro como un mecanismo de supervivencia. No repito, no sé cómo sea el examen eh, en, 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 en su país en cuanto a estructura de preguntas, pero sí, conozco otros, conozco el de España, el de México y el de Estados Unidos. Entonces, eso, y pues si apenas lo vas a preparar, o sea, vas a empezar a prepararlo apenas, hazlo con estrategia. No, justo acabo de escuchar una charla hace unos momentos, no vendas tu alma. No dejes de disfrutar la vida, no hagas eso el centro de tu vida, no te fijes en el resultado, fija en el proceso. El proceso es lo que te va transformando en la persona que tú quieres ser, no el resultado. O sea, llegar a la especialidad no te hace ni mejor persona ni mejor médico. O sea, yo por muchos años estuve sin especialidad y me siento orgullosa de mi carrera. Entonces, es difícil, sí. Todo el mundo te dice que tienes que ser especialista, sí. Cuesta mucho trabajo, cuesta retarte a ti mismo y cuesta un proceso interno muy grande, sí. Te sientes que tienes que serlo y que estás aferrado a eso, sí. Pero si, mientras tú te sientas aferrado, tu cerebro va a actuar en contra. Entonces, primero que si lo vas a empezar a preparar eso, y entonces así, desde ese punto, entonces sí empieza a buscar estrategias. ¿Cómo puedo hacer para que sí sea? Y ya, eso es lo que diría, pero no centres tu vida en eso. O sea, no creas que, o sea, no centres tu puntaje. Hay algo que siempre le digo a mis alumnos y me repito constantemente es, tú no eres tus resultados. Tú eres en quien te convertiste antes de llegar a tus resultados. Porque de nada te sirve llegar a tus resultados sin familia, sin personas que te amen, sin personas que te cuiden, sin diversión, todo amargado. O sea, de nada sirve eso. Siempre les he dicho, y si se lo digo a mi familia usualmente, yo no quiero llegar a la cima sin ti.
porque yo no quiero un éxito sola. Yo quiero el éxito que sea, que mi éxito sea para ti, que es muy diferente. Entonces, pero si yo en ese camino yo los maltrato, los trato mal, pues no. ¿Ok? Entonces no hagas el centro de tu vida. Disfruta a tus amigos, disfruta tu vida, trata de mantener una vida balanceada y entonces sí, busca cómo lo puedes hacer. A lo mejor lo tienes que intentar una, dos, tres veces. No pasa nada, nada pasa. Cada uno de esos procesos te hace mejor. Y pues eso es lo que les diría. En caso de que necesiten, búsquenme. Y a lo mejor en diciembre vamos a sacar otra edición de Archivo Confidencial, yo creo, en diciembre, enero, este, es un programa de mentoría para que los ayudemos y les demos la estrategia para preparar ese examen, este, y, y ya, eso es lo que les diría. Genial. Muchísimas gracias, doctora Lilian. La verdad es una de las sesiones donde ha habido mayor participación por parte de los, en este caso, asistentes con tema de preguntas y para nosotros es bastante bonito porque la hemos visto en redes y ahora tenerla aquí bastante cerca a Perú, ya esperamos que en alguna oportunidad pueda hacer alguna edición presencial. Vamos a tomarnos una foto con los asistentes. Los invito a que puedan encender su cámara eh, a los chicos y posteriormente a ellos les vamos a mandar un pase de lista y con eso estaríamos finalizando la sesión. Ok, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por su atención. Fue un placer compartir con ustedes. También hemos pasado, comentarles a los participantes que por el grupo del curso hemos compartido ya las redes de la doctora. Esperamos puedan tomar tal vez también ustedes una captura y nos etiquetan tanto a la doctora y etiquetan a las páginas de CPA y de CPDI. Vamos ahí con la fotito. Falta algunos que salgan. A ver, y los que no puedan encender su cámara nos apoyarían mucho con sus reacciones. Pueden ser corazones rojos, azules, amarillos. Me comentas a ver cuando ya esté la fotito para... A ver, sí, perdón. A la cuenta de 3, 2, 1. Son 4 tomas que tienen que hacer. Terminamos con la fotito. Ahorita les paso por el chat a los chicos el pase de asistencia y nuevamente agradecerle, doctora. Esperamos tenerla en Perú alguno de estos días. Le invitamos a un ceviche desde el comité organizador del curso. Claro que sí, con mucho gusto y pues que tengan bonito domingo, disfruten mucho, cuídense mucho, bye. Hasta luego.